Listo, comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar. Les quiero dar primero que todo la bienvenida a toda la comunidad de Esto del Este, Organización de Espacios, a todos mis clientes, a todos los que nos siguen en Instagram. Bienvenidos a este maratón de webinars que estamos haciendo en esta época. También a todo el sector de la arquitectura y los diseñadores de interiores que tanto estamos en conexión. Y a los nuevos invitados, a las personas que conocen a Larisa, a todos bienvenidos a este webinar. Entonces, la invitada especial que tengo hoy es Larisa del Río. Ella, por el tema que he tenido, todo de la organización de espacios, de llegar a trabajar al ser humano a partir de todo lo que tiene, tanto de objetos como la distribución de estos, me he conectado con personas que han tenido también esa sensibilidad y para eso está ella. Ya hemos trabajado en conjunto varias veces y esta vez le dije, bueno, tenemos que hacer un webinar, tenemos que hacer algo para poder darle a la comunidad toda esta información, tips, trucos para que empiecen a avanzar un poquito en esta cuarentena. Entonces, Larisa, bienvenida, cuéntanos un poquito de ti, preséntate. Yo me presento, pues para los que no me conocen, soy psicóloga, soy psicóloga clínica y soy pionera en esta nueva área, nuestra nueva disciplina que se llama la psicología de espacios. La psicología de espacios es la integración entre la psicología, la práctica de la arquitectura, del diseño de interiores y la decoración. Y lo que yo hago es identificar cómo están interactuando las personas con su entorno, con todos los elementos de decoración, como los colores, las formas, las texturas, la iluminación, los sonidos. ¿Para qué? Para crear espacios que realmente tengan un impacto positivo en las personas, en sus emociones, en sus pensamientos, en su forma de ver la vida. Yo lo que ayudo a las personas es a convertir sus casas en hogares, a que sean mucho más felices en los lugares que habitan, ya sean residenciales, ya sean laborales, ya sean espacios comerciales. Ayudo a que las personas puedan reflejarse en sus espacios, a crear espacios auténticos que realmente reflejen esa personalidad, ese estilo de vida de las personas y que sean los espacios que promuevan ya el bienestar realmente. Eso es lo que hago yo. Perfecto, perfecto. Bueno, para las personas que se vayan dando una idea, tengo preparado una serie de preguntas para Larisa, para poder darle una guía a esta entrevista, que se podría decir, en donde vamos a compartir también experiencias personales que hemos tenido como profesionales en todo lo que es el espacio. Vuelvo y repito, para las personas que vayan ingresando, esta presentación va a quedar grabada, se les va a enviar a los inscritos. De la misma forma, cualquier duda que vayan teniendo, ahí va a estar el chat y pueden ir escribiendo para nosotros responderlo en su debido tiempo. Listo. Yo quiero comenzar con algo y es cuando yo hago este ejercicio de organizar los espacios, hago todo el tema del diagnóstico, entro a las casas, me familiarizo porque eso también es de tener mucha afinidad con esa persona. Entro a esos espacios y yo puedo llegar a intuir o a entender algunas problemáticas que se pueden dar reflejadas en el desorden, pero que son cosas muy personales. Incluso, lo que te contaba en alguna ocasión, yo puedo llegar a entender cómo es el rol entre las parejas, qué persona domina o qué clase de problemáticas se pueden tener en comunicación con solo ver los espacios. Obviamente yo enfocándome mucho en la distribución de los objetos, en la prioridad que le dan a las cosas, y eso ayuda muchísimo, es un plus porque es también poder comunicarle eso a las personas y ayudarlos de esa forma. Entonces, tú como psicóloga y trabajando también ese tema de los espacios, interviniendo a las personas a través de sus espacios, ¿cómo puedes analizar qué dicen los espacios de esa persona cuando entras a la casa de ellos? Sí, bueno, yo creo que pues nosotros tenemos como algo que son los sentidos, ¿no?
Entonces uno de los sentidos que más utilizo cuando entro a la casa de las personas es el olfato. ¿Por qué? Porque a mí el olfato me puede decir exactamente a qué huele una casa, ¿sí? Y, o sea, cuál es el olor predominante en ese espacio. Y yo puedo comenzar a hacer mis hipótesis, ¿no? Esta casa me huele a rabia, esta casa me huele a felicidad, esta casa me huele a tristeza, ¿sí? Entonces eso es uno de las principales cosas que yo utilizo, el olfato. Ya después cuando entro a interactuar con las personas, obviamente puedo comenzar a comprobar si mi hipótesis es así o no. Claro. Yo supongo que a ti te pasa mucho también eso, ¿no? Que entras a un Sí, espacio y ya comienzas a ver quiénes son los que viven ahí. sí, correcto. Y sobre todo entender y explicarles a todos ustedes eh, el poder tan fuerte y la influencia tan grande que tienen los espacios en nuestro diario vivir, cómo estos nos condicionan desde la temperatura, desde donde llega el sol, puede influir un montón y repercutir en algunas cosas que digamos nosotros no nos damos idea. En algunos casos he visto personas que quieren y organizan porque quieren cambiar la vida, van a mudar, si quieren un nuevo estilo de vida y condicionamos todo eso también a partir de la organización para crear esos pequeños momentos del día y que la gente y que la persona se vea como automáticamente, intuitivamente caminando y diga, uy, hoy quiero leer, pero ¿por qué fue eso? Por la simple distribución de las cosas que hicimos. Entonces, ¿cómo tú consideras que pueden influir los espacios en ese ámbito? Ahorita hablamos primero de los espacios y luego de los objetos. Entonces, en cuanto a los espacios, ¿qué puedes decir en cuanto a cómo influyen? Sí, pues es que mira, yo pienso que los espacios reflejan realmente quiénes somos las personas, ¿sí? Reflejan desde cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos pensando, cómo nos estamos comportando en los espacios, cómo estamos conviviendo con las personas, ¿sí? Entonces, desde ahí, desde ese reflejo, ¿no? Y que, pues, inclusive hasta Steve Jobs lo decía, obviamente en el ámbito de los celulares, nosotros los humanos reflejamos todo lo que somos en nuestros espacios. Es decir, o sea, todos los elementos, todos los objetos, la iluminación, todo habla sobre quiénes somos nosotros, ¿sí? Y es así de simple. Eh, todo, todo es como una extensión de nosotros. Los objetos es como si fueran la órbita que nos extienden a nosotros, ¿sí? Entonces, pues sí, yo pienso que desde ese punto de vista, viendo que los espacios hablan de nosotros, que los espacios reflejan quiénes somos nosotros, pues evidentemente nos influyen a nosotros. O sea, es como una relación bidireccional, ¿sí? Yo creo mi espacio desde mi emoción, desde cómo yo estoy viviendo en este momento, la vida, perdón, y ese espacio también me influye a mí. Pame, te me fuiste. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, vale. Sí. Listo, perfecto. Eso en cuanto a los espacios. Hablemos un poquito de los objetos que en lo personal es mi pasión como diseñadora industrial, como organizadora profesional, porque hay un peso bastante grande que es el que queremos ahorita compartirles a ustedes en cuanto a los objetos, porque ellos nos pueden predeterminar mucha lectura en cuanto a nuestro pasado, nuestra presente, nuestro futuro. Y qué bonito poderlo conectar eso con la parte psicológica, porque yo me quedo hasta cierto punto, ¿no? Y también por protocolos intento como llegar a cierto punto y poder complementarlo con el tema de la psicología de espacios. Entonces, nos hemos dado cuenta que los objetos pueden llegar a tener otros significados. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, mira, a mí me parece muy importante porque es que los objetos, uno piensa que el objeto sí es solo un objeto, pero el objeto cuenta historias, ¿sí? Detrás del objeto hay historias de la vida, quién me regaló ese objeto, en dónde lo compré, en qué lugar
del mundo lo traje, ¿no? O quién me lo regaló, ¿sí? De pronto ya esa persona no está en mi vida. Entonces, el objeto tiene una historia y habla mucho de nosotros. ¿M? Y lo que pasa es que nosotros tenemos esos objetos más que todo en el inconsciente, o sea, esa compra que hacemos, el proceso de la compra de objetos es muy inconsciente, o sea, nosotros no alcanzamos a dimensionar que, por ejemplo, un objeto, digamos que si yo quiero comprar una lámpara, voy y compro una lámpara y después comparo y era una lámpara que yo usaba cuando chiquita, o sea, que tenía como el mismo estilo, la misma decoración, ¿no? Entonces, fíjense que de por sí los objetos tienen un inconsciente, ¿sí? Eso es lo que con Pamela hablábamos, que es muy interesante reconocer ese inconsciente porque eh, precisamente con la pregunta anterior, los objetos también nos evocan emociones y a veces no son positivas, ¿sí? A veces esas emociones pueden llegar a recordarnos momentos tristes de nuestras vidas o de un momento de una relación y una tusa, qué sé yo. Ujú. Súper, súper. Y sobre todo ver en ese poder de adquisitivo que en muchas ocasiones nosotros nos guiamos es en el patrón estético, ¿sí? Y le damos prioridad a ese patrón estético y cuando decoramos la casa nos queda el patrón estético, que eso es un poco, y lo cuento a modo de experiencia, cuando yo comencé Viento del Este, yo decía que era diseñadora y organizadora de espacios, porque soy también diseñadora industrial y sobre todo de mobiliario fijo y de espacios. Pero con poner el diseño, ya la gente se encerraba en decoración. Entonces me decían, yo quiero que quede bonito. Y la trascendencia del diseño va más allá, que a ver, que es normal que se pueda confundir, va más allá de lo estético. Es poder partir de la parte funcional. Por eso cuando yo intervengo está ese plus de que te digo, bueno, aparte de organizar, que sepas las técnicas y hacemos un ejercicio de introspección, es también poder entender el, esa trascendencia de una jerarquización, de qué ponemos más adelante, qué ponemos más atrás, por qué lo ponemos, si eres diestro, zurdo, tantas influencias que uno puede llegar a salirse de los parámetros básicos de hacer un closet o hacer un escritorio, una mesa de trabajo y poder hacer algo diferente pensado en solo para ti. ¿Listo? Y otra cosa que me gustaría resaltar antes de continuar a la siguiente pregunta, y no sé si tú ahí puedas ayudarme, y es, cuando tú hablabas todo este tema de las emociones, del inconsciente, hay algo que, digamos, en las sesiones, el primer paso que hay que desarrollar, y los que ya están aquí me han seguido saben cuál es ese primer paso, que es el del desapego, el de empezar a eliminar, empezar a soltar lo que no hace parte de nosotros ya, lo que ya quedó en el pasado, o que es un pasado pero que nos evoca cosas positivas. Y de ahí yo siempre los explico rescatando a un diseñador, una persona que ha tenido esa trascendencia en esa historia, y es sobre las formas en que trabaja nuestro cerebro. Porque hay, así como hay objetos que son emocionales, que tienen ese peso de un recuerdo o que tienen ese peso de, es que me lo regalaron, un compromiso, ¿qué hacer con él? Y ahí está toda la técnica que aplico. Luego están esos objetos que nosotros los adquirimos compulsivamente, porque por su descuento, por su belleza, me encantó esto, lo agarro y lo quiero comprar ya y mil. Ya tengo 1000 esferas, pero no quiero ese otro. Entonces ahí nos empezamos a conocer y con los ejercicios que se pueden trabajar, la gente empieza a descubrir, oiga, yo soy una persona que soy pasional o que no, que yo soy muy impulsiva y todos esos y todo lo que viene detrás, y tú como psicóloga me imagino que me puedes ayudar un poquito en eso, todos los modelos mentales que hay, ¿sí? Sobre para mí, ¿qué evoca el color rosa? Porque a todo el mundo le pueden decir, es que este año se puso de moda el color rosa en las paredes y de pronto para mí el color rosa es como lo peor en mi pasado. Entonces, ¿qué tan bien me siento respecto a eso? Sí, fíjate que volvemos a ese punto del inconsciente, ¿sí? Primero lo que tú hablabas de cómo compramos inconscientemente, cómo es ese proceso de compra que es inconsciente, ¿sí? Y luego cuando nosotras comenzamos a interactuar con las personas
y les hacemos una serie de preguntas, ¿no? De, ok, y cuéntame este rosa que tú hablabas, ¿qué significa para ti? ¿O qué emoción te evoca? ¿Sí? Habrá personas como a mí, que yo soy fan del rosado, los que me conocen, pero habrá otras personas que el rosa no les gusta, ¿sí? O que les evoca momentos tristes, ¿sí? De alguna relación. Entonces, el trabajo de psicología de espacios es precisamente eso, que también tú lo manejas un poco con organización de espacios, que es llevar lo inconsciente al consciente. ¿Por qué? Porque las cosas que están plasmadas en los espacios tienen unos componentes inconscientes que nos hacen sentir como nos sentimos, ¿sí? Hay cosas que de pronto uno entra a un espacio y se siente feliz y dichoso, pero no entiende por qué, y se va a otro espacio y dice, uy, acá como que me dan ganas me siento incómoda, este lugar me despacha, me saca corriendo, ¿no? O entra uno a la casa de la tía y dice, uy, no, yo a esta casa no vuelvo. ¿Mm? Pero es por eso, porque hay un inconsciente detrás de todo eso, ¿sí? De esos objetos, de esos espacios, integrando estos dos elementos, ¿no? Y cómo nosotros, con nuestro trabajo, podemos ayudar a las personas a pasar del inconsciente al consciente. Listo. Voy a contar un caso personal para introducir a la siguiente pregunta que te voy a hacer y que es algo que a todos les puede servir. Y es que antes de yo estar con todo este tema de organización de espacios, hay un tema que es que a mí mi animal favorito es el elefante, ¿sí? Y esa historia ya Larisa la he escuchado porque cuando la conocí yo le conté un montón de cosas, de experiencias en lo personal como experiencias con clientes para poder entender. Y fue que a mí me gustan mucho los elefantes, pero el elefante real, ¿no? O sea, yo veo un video de un elefante y soy feliz. Pero entonces la gente más cercana me empezó a regalar elefantes de todo tipo, de peluche, de madera, traído de Tailandia, de no sé qué cosas, en piedra, en mármol, en todo. Y llegó un punto en que yo me senté en mi habitación y volteé a mirar, tenía 18 elefantes. O sea, y dije, cuando me puse a analizar, dije, ¿yo qué hago con 18 elefantes? Como ese sentido de también, y yo la verdad lo que veía era como una invasión, como un compromiso de mantener a esas personas, porque cada persona, o sea, cada elefante era una persona. Entonces ahí yo hice el proceso de curación de una forma muy bonita, muy simbólica, de quedarme con 2 o 3 que realmente por X o Y motivo podían conservar y honrar los recuerdos de todos esos otros elefantes, y los otros los regalé, los doné y demás. Entonces ahí de pronto muchas personas pueden llegar a entender algunos objetos que les han sucedido a través de la analogía que hago. Y la pregunta es esta. ¿Qué cosas, qué preguntas, qué formas, qué métodos pueden suceder o se pueden hacer para poder despertar ese inconsciente y poder empezar a ver en los objetos algunas cosas que nos reflejan a nosotros? Porque toda esta introducción es para eso, o sea, y a mí de qué me sirve, listo, que los objetos tengan un peso muy importante inconscientemente, pero ¿eso qué significa? Exacto, ¿qué puedo hacer con eso, no? Pues, a ver, yo lo que a mí me gusta mucho que las personas siempre tengan un cuaderno, una libreta a la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso permite ir decantando, escribiendo las cosas que van saliendo. Entonces, pueden ir, por ejemplo, hacer un recorrido en la casa, ir digamos, a los espacios, a un espacio que les guste, un espacio que no les guste, ¿sí? Y, por ejemplo, eh, sentarse, bueno, decidir, toman la decisión de un espacio, ok. En ese espacio se sientan y se sientan no como ustedes, sino como un observador externo, ¿sí? Entonces, ese ejercicio de observar como si fuera otra persona. ¿Como una psicóloga de espacios o como una organizadora de espacios? Hagan de cuenta que alguna de las dos digo, a ver. Exacto. Entonces, Juzgar, ¿no? Parámetros de juzgar. Exacto, y llegan y comienzan a ser curiosos. Esto es un tema de curiosidad. Entonces se pueden preguntar, bueno, ¿y este espacio, esta persona que habita este espacio, qué le gusta hacer en la vida? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Por qué será que escogió este color gris?
¿Qué será que hizo que esta persona escogiera este color o esta mesita de noche? ¿No? ¿O quién le habrá regalado esta mesita de noche? ¿Cuál será la historia de este objeto? Y se van escribiendo todas esas respuestas que van viniendo como automáticas. Y puedo ir así profundizando y profundizando, ¿sí? Este personaje, ¿qué problema tiene? ¿O qué podría sugerirle yo si quisiera con este espacio? Entonces ahí son este tipo de preguntas que obviamente se pueden ir avanzando, profundizando y profundizando, para que puedan ir saliendo cosas del inconsciente y aterrizándolo al consciente. Excelente. Y sobre todo también analizar lo que tengo y lo que no tengo. O sea, ¿por qué no tengo, no qué sé, en mi habitación un escritorio? Claro, ¿Sí? pero ahí la pregunta fuerte que sería, ¿esta persona por qué será que no tiene, no sé, escritorio digamos, en la habitación, que uno siempre le muestran como la cama, la mesa de noche, la habitación, el closet? Entonces, esa persona por qué tiene y por qué no tiene? Cuando tú llegas y ves unos patrones de colores, ¿bien? Y eso cómo refleja, ¿verdad? Bueno, eso me parece increíble, o sea, poder uno llegar a formularse esas preguntas y hasta uno mismo poder resolverse esas dudas, porque la vez, y también partir de este ejercicio sin criterios de juzgación, porque ni tú, me imagino, como psicóloga, ni yo como organizadora, uy, ¿y usted cómo por qué le gusta tanto el rosado? No, o sea, ¿te gusta rodearte de eso? ¿Qué bien? Pregúntate por qué, ¿listo? Es buscar ese lado positivo a las cosas, que fue lo que a mí me sucedió en ese proceso, que me puse a mirar y era algo que yo no había visto hace como 15 años y tenía un montón de elefantes, sin contar los de los dibujados y bueno. Entonces me pareció muy bonito y hacer ese ejercicio creo que hubiera logrado ver otras cosas. Bueno, eso en cuanto a ejercicio. ¿Qué errores tú crees que ves que la gente suele cometer, perdón, cuando decora un lugar o cuando llega y se muda y va a empezar a poner esa personalidad en los espacios? Porque es que cada casa habla de ti, cada espacio habla de ti, por eso es que a la gente no le gusta que el desorden, porque es que, ay, ¿qué dirán de mí si está desorganizado? Ese qué dirán. Entonces, cuéntanos digamos, qué errores, sé que hay 3. El primer error, Pame, de crear un espacio es crearlo sin propósito, ¿sí? Ese propósito, si lo vemos, hay mucho ruido. Dios. Ya lo estamos tratando de solucionar. Entonces, el no tener propósito a una casa, ¿sí? ¿Para qué me va a servir esta casa? ¿Sí? En mi desarrollo como ser humano. Y por lo general, pues realmente, más allá de como lo hablábamos de lo estético, de lo funcional, una casa debe servir a una recarga energética, a que nutra, a que sea un espacio de bienestar, que nutra a las personas. Ese es el primer, o sea, como lo principal que debería cumplir un espacio, ¿sí? Entonces, fíjense que ese objetivo por lo general ese propósito no lo hacemos, ¿sí? No lo tenemos claro. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque es que ya pensando en que nosotros somos occidentales, nosotros vamos a ir a buscar una casa, ¿cómo? A través de una inmobiliaria, vamos a alquilar, vamos a comprar una casa, pero nosotros desde el principio no estamos diciendo yo quiero crear esta casa con este propósito que me nutra, o con este propósito de darle la bienvenida a un hijo, o con este propósito de crear esta pareja, ¿sí? Y que realmente sea un propósito, una casa que me llene de sueños, ¿no? Que me nutra, que me recargue. Entonces, ahí está el primer error. Pero el punto es ahora, claro, ¿cómo nosotros occidentales que no podemos, digamos que como, no sé, ahorita hay un tema muy bonito que es las ecoaldeas, ¿no? Que en la naturaleza, realmente antes de crear su espacio, su casa, ellos hacen una meditación y visualizan que es ese espacio que van a crear, ¿no? Nosotros no tenemos esa oportunidad, pero entonces
si no tenemos esa oportunidad, pues podemos darle propósitos a esos espacios, a esos diferentes territorios de la casa. ¿Mm? Correcto. A ver si te entendí. No damos propósito a los espacios para que nos recarguen. Eso de pronto se puede interpretar un poco como, claro, uno dice, me voy a mudar para que quede más cerca de mi trabajo, para esto, lo otro, pero crea los escenarios generales, ¿no? Pues en la habitación, ¿qué va? Pues una cama. En la sala, pues un sofá. Y como que hay una ventana, entonces en él empezamos a tener como esos parámetros estandarizados que hay, y cuando nos damos cuenta tenemos, o sea, no nos quedamos sin espacio, no tenemos un espacio para hacer, yo qué sé, TRX, hacer ejercicio, montar bicicleta. ¿Por qué? Porque no lo diseñamos, pero ¿por qué? Porque es que en la sala está el sofá gigante, pero tú normalmente ves televisión, no, yo nunca utilizo la sala ni traigo gente. Entonces, es empezar a sacarnos esos estigmas de que la sala esto, en el comedor tiene que haber esto, eso pasa mucho, digamos, en la cocina. Hay gente que cuando hacemos el proceso de depuración tiene un montón de utensilios, de cosas que no tienen ni idea cómo se utilizan. Entonces, ¿pero por qué lo tienes? Ah, pues porque como todo el mundo tenía una aspiradora, entonces yo también compré la aspiradora. Y tú, pero no, es que a mí me gusta barrer. Ah, hay familias que viven sin una escoba. Y viven divinamente y limpiamente. ¿Por qué? Porque les funciona la aspiradora, ¿sí? Y se defienden demasiado bien. Entonces, eso es lo que me parece bonito, poder entender que es diseñar un espacio, es crear el motivo para el que yo voy a poner ese sofá. ¿Será que es para que sea sofá cama para que también lleguen las personas a dormir? ¿O ese sofá para ver televisión? No sé, tantas cosas, entenderlo, y ahí con esos parámetros ya uno sabe si va a ser un sofá cama, un sofá en L, o uno sencillo, o tres, o cuatro. De ahí, de ese principio, que es cuando las personas se mudan y me buscan, yo les digo, no compren por comprar. Que la misma necesidad les hable, ¿sí? Que ustedes digan, obviamente hay cosas que hay que comprar, sí o sí, ¿sí? O sea, básicas, pero que la misma necesidad te diga, oiga, necesito un escritorio. ¿Y dónde lo puedes ubicar? Porque es que yo necesito silencio. Ah, entonces podemos ponerlo acá. La misma necesidad te habla, ¿ven? Entonces ese sería el primer error que cometemos. Listo. El segundo error, ¿cuál sería? El segundo error es que no tenemos en cuenta las emociones que nos transmiten los objetos, y esto va muy relacionado con lo que ya hemos hablado, ¿sí? Hay algo que a mí me gusta mucho, y es que cuando analizo los objetos y ayudo a las personas a analizar sus objetos, finalmente los objetos como tal no tienen o sea, son neutrales, no tienen unas características, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacerles un ejercicio acá que ya Pamela lo conoce, voy a aprovechar a Pamela acá, que sea nuestra participante. Entonces, por ejemplo, acá vemos un mug, ¿verdad? Ajá. Pame. Bueno, ese ejercicio me lo hiciste fue con otro mug, entonces te voy a decir sobre este mug. Bueno, este mug es como muy de niños, para mí, ¿no? Para de niños, Navidad. Y casualmente creo que tú no sabes, pero a mí la Navidad no me trae tan buenos recuerdos porque estuve trabajando 3 años de mi vida como diseñadora en una agencia que hacía diseño de decoración en eventos navideños. Entonces para mí diciembre era lo peor. Genial. O sea, para mí era un momento de estrés. Óyete lo que y oigan todos lo que acaba de decir Pamela, ¿sí? El MOOC, fíjense que ella habló más allá de que tiene colores, azul, tiene gatos, no sé si alcanzan a ver a los gaticos, ¿no? Ella se fue directo a la Navidad, a un momento que le evoca algo que no le gusta. A ver, eso está divino, ¿no? Y lo utilizaría, pero pues en Navidad y... Pero fíjate que tú le pusiste un adjetivo, está divino, ¿sí? Eso ya es ponerle algo como un atributo al objeto, ¿ok? Entonces, este ejercicio si lo hacemos con las, no sé cuántas personas tenemos, Pame, acá, 50. Con las 50 personas, estoy segura que cada una va a decir algo diferente, pero esto es un MOOC. Esto no tiene nada que ver
con nada, ¿sí? Es un mood neutral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A eso voy, a que los objetos evocan momentos, emociones, historias que son o agradables, o neutrales, o desagradables. Pero el mood como tal, el objeto como tal, no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, hablando de ese error, es que precisamente nosotros a esos sujetos les ponemos unas condiciones, les ponemos unos atributos de me gusta, no me gusta o es neutral, ¿sí? Y como obviamente nosotros no llegamos a esa conciencia de encontrar ay, hacer la conexión, claro, es que la Navidad me traía esa época de la publicidad, y al final digo no me gusta, ¿sí? No lo compraría, pero está lindo. Entonces, ese es el error, ¿ok? Que no hacemos ese proceso de conciencia de encontrar esos atributos que nuestra mente le pone al objeto. Excelente, excelente. Me encanta ese segundo aporte de lo de las emociones. Y el ejercicio yo creo que también es que nosotros, digamos, ven algún objeto que le evoca a alguien, algún recuerdo, que si es negativo y ustedes no necesitan ese objeto, como organizadora les digo, chao. O sea, ni cumple una función de razonar y emocionalmente te recuerda algo negativo, nosotros tenemos que mantener las vibraciones altas en nuestros espacios. Y un objeto que me evoque cosas negativas va a bajar esa vibración. Entonces toca, chao pescado, de verdad, donarlo, regalarlo, porque de pronto hay personas que sí lo van a utilizar muy bien. Eso pasa también mucho con la ropa. O sea, yo tener una ropa que me recuerde a mi ex, así esté buen estado. Conozco casos de que me han dicho, yo eliminé toda la ropa que tuve en esa 6 meses porque me acordaba de esa persona. Y fue, obviamente no fue como, chao, pero fue de a poquito ir soltando y era ropa divina. Entonces es entender y también perdonar. Si veo que es necesario, que lo tengo que hacer, es empezar a perdonar ese objeto y con ese ejercicio de puedo empezar a perdonar, me imagino que esa persona, no sé si me estoy desviando mucho del tema. Sí, pero pues es que es lo mismo, es el objeto te dice, no me, o sea, me gusta, no me gusta, es desagradable, o sea, para esa persona es desagradable. Entonces, en el momento en el que yo logro, o con nuestra ayuda, la persona logra hacer esa conciencia que el objeto como tal, la ropa como tal, no tiene nada que ver, sino es el link que hace con esa relación que tuvo unos malos recuerdos. Esa persona de pronto no se deshace de las cosas y sí hace un proceso de desapego con la persona como tal. Excelente, excelente. Entonces, ahí bien, si no tienen el exnovio al frente, cojan algo que le recuerde al exnovio y empiecen a trabajar con eso. Muy bonito. Bueno, vamos al tercero. ¿Cuál es el tercer error que siempre cometemos? Bueno, el tercer error que nosotros definimos fue que no tenemos en cuenta los gustos de los otros miembros de la familia creyendo que les evoca lo mismo que a nosotros. Clave. Clave, ¿no? Acá estamos hablando de convivencia estética. Y es que no tenemos en cuenta, porque creemos, damos por sentado que a nuestra pareja o a nuestros papás, ¿no? Les gusta les gusta lo que a mí me gusta, uno, ¿sí? O que ya pusimos eso y a esa persona, para esa persona está bien, pero no está bien. Hay una historia que tú me contaste, Pame, muy interesante, con los magnetos de la nevera. ¿Sí? Sí. Si lo quieres contar, me Está parece llena de anécdotas, tú también tienes que contar anécdotas, Lai. bueno. No, y me gusta también contar muchas anécdotas, muchas a nivel personal, otras a nivel, digamos, de clientes que he tenido y que me han permitido, porque los procesos han sido muy positivos y me han permitido poder ayudar a otras personas con sus anécdotas, otras que también son un poco tristes, que son buenísimas, pero pues no se cuentan también por esas políticas de privacidad que se tienen. Y es algo que es que yo cojo de conejillo de indias a mi esposo para todo, ¿no? Para toda la organización de espacios, que el desorden de los hombres, y yo ya llegaba a conclusiones muy bonitas, y una de esas fue los imanes
en la casa que en el apartamento. Yo soy minimalista al 100, ¿listo? Y a mí me gusta es que una nevera sea limpia, o sea, la misma estética de la nevera es espectacular, y uno ahí poniéndole imanes de 1.000 pesos, a mí no me gusta, ¿sí? ¿Qué pasó? Una gran amistad que tiene mi esposo le regaló unos imanes, y él puso esos imanes ahí al frente, y fue la primera semana que nos mudamos los dos juntos. Y puso esos imanes ahí, y yo llegué y miré esos imanes, y yo ahí al momentito cogí los imanes y los escondí, y yo dije, esto no me parece bonito. Y él llegó y dijo, no, estos imanes me los regalaron, estos imanes a mí me recuerdan cosas positivas, los vamos a poner ahí. Y ahí, te lo juro que, o sea, y lo dijo de una forma muy natural, que yo quedé como, claro, tiene toda la razón. Estamos diseñando un nuevo hogar y tiene que estar las dos partes. Y eso sucede muchísimo, señoras y señores, en el tema de organización de espacios. La invasión, muchas mujeres me llegan y me dicen, Pamela, es que yo ya estoy cansada del desorden de mi esposo. Y cuando yo llego, el problema es que la mujer tiene una invasión muy grande en los espacios. Es que él no tiene casi ropa, pero es que así no tenga ropa, hay que permitirle esos espacios, ¿sí? Es poder, pues, negociar y poder ver ese equilibrio. El tomar decisiones, de pronto a algunas personas no les interesa, otras les interesa más una zona, un sector que el otro, y es poder llegar a acuerdos, que ahí es cuando yo digo que puedo lograr a entender muchas cosas de las problemáticas que hay es por la simple distribución de los espacios. Ahí había una que tú también contabas, de qué era, hasta un momento que ahí se me pasó, se me acaba. Los venezolanos con el gris. Esto es una historia, bueno, nos toca apurarle porque ya tenemos casi... Tranquila, tranquila. Bueno, esta es una historia de unos clientes míos, son dos venezolanos, pareja, esposos. Él se fue a vivir a Miami desde hace rato, la esposa se quedó en Venezuela con todos estos temas sociopolíticos. Finalmente la esposa se va, bueno, él hace su casa a su gusto, la mujer se va a vivir a la casa pues de él, pues de ellos. Duran un año viviendo juntos y yo al año entro a hacerle la asesoría de psicología de espacios. Cuando yo le hago la asesoría a ella primero y le pongo a hacer todas estas preguntas que les he compartido, ella comienza a hacer conciencia de eso que era totalmente inconsciente, que ella me dice, es que a mí este cuarto no me gusta, ¿sí? No me siento feliz, no me gusta, pero entonces ahí empiezo yo a ayudarla a entrar, ¿no? Y finalmente llegamos a un insight impresionante que fue que la pared de la cabecera era gris y ella con el gris no iba, el gris le evocaba en particular una relación amorosa que no fue bonita para ella y por lo tanto ella estaba sintiéndose mal. Entonces, fíjense que acá todo se integra, ¿no? Como el espacio, como los objetos tienen un inconsciente. Pero ¿en qué momento ella llega y le dice al esposo, oye, es que mira, el gris a mí no me gusta, no? Fue después de la asesoría, ¿sí? Cuando ella ya identificó, ya hizo conciencia que el gris le evocaba esa relación, pues en ese momento ya pueden ellos dos se pueden poner a interactuar. Entonces, fíjate, Pame, y fíjense todos que las parejas en particular, pues, o las familias, ¿no? Nunca se sientan a hablar y a decir, oye, ¿tú qué piensas del gris? ¿A ti qué te evoca el gris? Sí, pues, o sea, nunca. O sea, las conversaciones de pareja que tenemos otro tipo de conversaciones. Pero fíjense, chicos, que esto es importante, ¿sí? Porque eso es convivencia estética, ¿sí? Entonces, sentarse a hablar uno, ahorita aprovechen esta cuarentena para hablar ese tipo de cosas que no se hablan, ¿ok? Y este mueble que tienes acá, o este baúl que yo le contaba a Pame con otra pareja, que para ti, ¿qué significa este baúl? ¿Sí? Y fíjense que esto fue muy chistoso porque la pareja tenía, o sea, ellos tenían un baúl, el esposo pensaba que ese baúl era importante para la esposa y ella, ni idea quién lo puso ahí, no me acuerdo ni cómo llegó, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos
no nos comunicamos acerca de los objetos, ¿sí? No hablamos. Correcto, sí, interesantísimo. Bueno, entonces, vamos a abrir el panel de preguntas. Las personas que tengan alguna duda pueden ir escribiéndolas. Mientras tanto, quiero hacer un leve resumen de lo que hemos hablado. Entonces, espérenme, permítanme un momento. Abro aquí y les comparto la pantalla para verlo. Quisiera decirles también que pueden escribirnos temas que les gustaría que tratáramos en otros webinars. Si no son preguntas, también sugerencias, ¿vale? Entonces, ahí ven, listo, ¿cierto? Ahí ven. Cosas, resumimos. Entonces, estos son los errores. Entonces, errores que cometemos y que podemos llegar a solucionar. No le damos un propósito a los espacios para que estos nos nutran o nos recarguen, ¿verdad? El segundo, no tenemos en cuenta las emociones que nos transmiten esos objetos. Y el tercero, no tenemos en cuenta los gustos de los otros miembros de la familia, creyendo que les evoca lo mismo que nosotros. Entonces, es un proceso de diálogo. Recuérdanos cómo es el proceso también para uno poder empezar a sacar ese inconsciente y volvernos más conscientes. Sí, entonces, como les decía, tener primero un cuaderno, una libreta a la mano, ir a recorrer toda la casa, el espacio, y escoger un espacio en particular. Se sientan en ese espacio con su libreta y se imaginan que son otras personas, que es un observador externo. Ese observador externo comienza a hacer preguntas como, bueno, ¿y esta persona quién es? ¿Qué le gusta? ¿Sí? Y empiezan a ser curiosos acerca de quién es el que vive en ese lugar y, como lo decía Pamela, qué objetos, por ejemplo, ¿por qué tiene este objeto? O, por ejemplo, ¿por qué no tendrá este objeto? O qué significará este color, o quién le habrá regalado tal cosa, ¿sí? Entonces, es muy sencillo y de ahí van a salir muchas, digamos que insights, que la idea es que los vayan escribiendo para que puedan empezar a identificar ese inconsciente que hay detrás de los objetos y de los espacios. Excelente. Y miren que el resultado va a ser muy positivo en la parte funcional, emocional y al final estética. Tal vez esta persona era divino el gris, pero si llegara a una negociación pudieron ponerlo de otro color que podría haber trabajado muchísimo mejor con los espacios. Bueno, entonces, mientras que yo voy leyendo las preguntas para ahorita hacértelas, ve contándonos sobre tú cómo trabajas la psicología de espacios, tus datos, tus información, y yo aquí voy mirando. ¿Listo? Bueno, entonces, listo. Entonces, lo que yo hago, yo tengo 3 líneas. Tengo la psicología de espacio residencial, la psicología de espacios corporativa o laboral, oficinas, y la comercial. Cada una tiene unas variables, pero lo que yo hago en realidad, pues como ya se los expliqué, es ver cómo están interactuando las personas con sus espacios y con todos los elementos de decoración. ¿Okay? Entonces, digamos, hablándolo ya de casa, de espacios residenciales, yo lo que hago es primero una llamada exploratoria virtual, las personas, inclusive por fuera de cuarentena, las personas me cuentan qué es lo que necesitan, me mandan, yo les pido que me manden fotos de la casa o videos, ya después voy a la casa de ellos y hago un diagnóstico, ¿sí? Que realmente más que un diagnóstico es una experiencia para las personas, ¿sí? Si es una persona, si son varias personas, yo hago esa sesión, dura más o menos 1 hora y media, y de ahí me dan como unos resultados que me dicen, ok, estamos en esta fase o necesitamos hacer, por ejemplo, una depuración de objetos o decluttering, o una organización con Pamela, o necesitamos realizar, bueno, por ejemplo, hay una herramienta que hago que me inventé, que es el muro de los lamentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creo una pared para que las personas se lamenten, ¿sí? Y así, bueno, tengo diferentes paquetes, diferentes herramientas. Entonces, en esa sesión yo les doy ese feedback y ya después comienzo a trabajar. Al final del trabajo, dependiendo pues de lo que se necesiten, pueden ser paquetes de 3 horas, de 5 horas, de 6 horas, de 12 horas, inclusive Home Personal Shopper.
Al final, yo ya doy un concepto ideal de ese espacio. Lo mismo sucede con oficinas y con espacios comerciales. Al final, yo doy ese concepto y se lo paso al equipo que me acompaña, que son arquitectos, diseñadores de interiores, decoradores, Pamela en organización de espacios, en diseño y también en paisajismo. Tenemos también equipo. Entonces, yo ya les doy ese concepto y ellos materializan el concepto ideal y lo transformamos, ¿sí? Excelente. Hay algo que, bueno, aquí están los datos de Larisa, ahorita voy a quitar la pantalla, pero hay el diagnóstico, yo lo hice con Larisa. Y les cuento, y porque a mí me gusta experimentar todas estas cosas, ¿no? Uno siempre piensa que es que no, si yo tengo un problema en el fondo del corazón, entonces tengo que ir a un psicólogo, y no. Fui y me encantó porque fue otra forma de conocerme y de trabajarme a mí misma muchos aspectos. Me fascinó el diagnóstico. Yo llegué hasta el diagnóstico, no les puedo decir más. Es que es una experiencia reveladora. Todo el mundo queda impresionado porque como les digo, o sea, tenemos la cama, tenemos las cosas por decoración, pero no sabemos qué hay detrás. Entonces, esa es la revelación, ¿vale? Perfecto. Bueno, voy a parar de compartir pantalla y voy a leer las preguntas. Te cuento, Larisa, que están buenísimas las preguntas. A ver. Diana pregunta, en el momento de crear unos espacios públicos como habitaciones de hoteles, salones, etcétera, ¿cómo encontrar la conexión de los objetos, colores con las emociones de los clientes, considerando que una gran variedad de individuos utiliza dichos espacios? Entonces responde tú y si tengo algo que agregar, puedo ayudar. Sí, bueno, yo pienso que en los hoteles es un nicho tan particular que más que todo es también pensar en cuál es mi marca, ¿sí? ¿Cuál es mi marca personal como hotel? Porque de pronto pues hay cadenas como el Hilton, como cadenas grandes que tienen todo súper establecido, pero de pronto si se tienen hotel boutiques, ¿no? O cosas más pequeñas, es yo que quiero crear para mí, o sea, qué experiencia le quiero crear a mis clientes. Y ya partiendo de esa experiencia que le quiero crear a los clientes, yo puedo diseñar diferentes espacios con diferentes conceptos, ¿sí? Entonces ahorita pues está muy de moda que se creen espacios, por ejemplo, con temas, digamos, de obras de arte, de artistas. Entonces, el color azul con no sé qué, el color amarillo con no sé qué, y así. Entonces yo pienso que ese proceso es un poquito más, un poquito diferente porque partes más de la marca. Correcto, ahí te refuerzo un poquito, es trabajar más la identidad de marca que tiene tu hotel. Lo que decía, hoteles 5 estrellas, uno ya visualiza un concepto. Los hostales, hay hostales que son multicolor, con olores fuertes, plantas, como tipo un WeWork, y quieren evocar otras cosas, la socialización. Lo importante y creo que lo clave es también, aparte de encontrar tu identidad del hotel, del espacio, es también saber qué cosas tú quieres, qué actividades quieres que las personas hagan y con eso quiero que la gente venga sí o sí, se destaque este hotel por los desayunos, pues démosle prioridad a la cocina, ¿sí? Que se sientan a gusto, más que el precio, más que es poder esa experiencia. Bien, segunda pregunta. Quiero organizar mi casa sin comprar nada realmente, pero no sé por dónde empezar. Bueno, dale. Yo ya la tengo. Fíjate que ahorita en la cuarentena es el momento perfecto para que hagas este ejercicio. Y es, lo primero que hay que hacer es organizar los espacios, ¿sí? Organizar las bodegas, organizar los closets de lino, las cocinas, ¿no? Bueno, y de ahí van a empezar a salir objetos que obviamente se van a limpiar, se van a ir, pero también pueden aparecer objetos que se te habían olvidado que existían. Entonces, a esos objetos se les pueden dar una segunda oportunidad y con esos objetos puedes redecorar tus espacios. Ahí viene parte, o sea, la idea es que seas muy curioso, muy creativa en esa redecoración. Entonces, por ejemplo, te puede aparecer un disfraz de Halloween, ¿sí? Una manta, y le puedes dar un uso diferente y, por ejemplo, lo puedes poner como un mantel o como un centro de mesa, ¿sí?
Entonces, yo digo que es como un proceso de hacer shopping en la propia casa, ¿sí? Y yo creo que este es el momento para hacer shopping en la propia casa, con lo que ya se tiene. Listo, excelente. Esa pregunta fue, ay Dios mío, de Lina. Sí, algo para complementar es que la gente piensa que para querer crear nuevos espacios necesitan nuevas cosas, nuevos objetos. Y lo que yo les digo, hay que primero eliminar lo que no sirve. En los closets y que no, es que yo no tengo ropa que ponerme. Eliminemos todo lo que no tienes y luego eso te va a dar la oportunidad de ver con mayor claridad lo que sí tienes y cómo sacarle provecho. Eso pasa en todos los casos, en cocina, en habitaciones, en todo. Entonces, es poder darle una oportunidad a lo que realmente utilizas, lo que no, agradecerlo, chao, y no estamos hablando de algo extremo de vamos a irnos al minimalismo porque es que para mí le gusta, no. O sea, algo muy dentro de su ser y empezar a ver cosas y explorar. Con lo que ustedes ya tienen pueden crear y ahí tal vez les haga falta algo. Uy, aquí sería bueno una planta, pero ¿por qué fue esa conclusión? Porque la misma necesidad te habló, porque el mismo proceso que hiciste fue el que te habló. ¿Qué pasa también con los organizadores? La gente dice voy a organizar y sale corriendo a Home Center a comprar un montón de organizadores y ni idea para qué. Entonces ese es el primer error. Bien, vamos con la pregunta de Tatiana. ¿Cómo influyen las dimensiones e iluminación de un espacio en las emociones de las personas? Wow. Ya hay una teoría por ahí atrás, pero... Sí, sí, acá hay muchas, sí. Y eso es uno de los temas que realmente, precisamente en esta maratón de webinars, lo voy a tocar con una decoradora. Pero bueno, voy a hacer algo muy sencillo. Voy a hablar que realmente nosotros, por ejemplo, con el elemento que más podemos jugar de decoración es con el color. El color, primero, es uno de los elementos que más transformación crea y es de los más económicos, ¿sí? Entonces, con los colores nosotros podemos jugar a las dimensiones, a hacerlos más grandes, a hacerlos más pequeños, a hacerlos más angostos, ¿sí? Con una línea podemos inclusive dividir espacios. Entonces, jugar, yo pensaría que ese es uno de los elementos con los que más se puede jugar y eso te hace evocar obviamente diferentes emociones. ¿Sí? Si tú tienes un espacio que lo es muy pequeño, entonces pues cómo puedes hacer con el color o con los mismos elementos de los objetos, hacer que ese espacio sea mucho más amplio para que puedas estar sintiéndote más libre, ¿sí? Correcto. Y ¿Tú quieres decir en algo cuanto a más? iluminación, para resumir, hay una teoría del tema de iluminación, que hay especializaciones en esto, y es trabajar también la iluminación fría, la iluminación cálida, la neutral, y dependiendo de qué lugar, si quiero ser más productivo, cuál me conviene más, si quiero un lugar más cálido que me conviene más, o en una zona donde voy a trabajar con pantallas, cómo contrastar desde la parte emocional como visual y como el afecto que puedes generar en el ojo esos colores. Listo. Mientras que hago la segunda pregunta, a cada uno le va a llegar por este medio aquí mismo un sondeo de preguntas para ver qué tema les gustaría trabajar y si recomendarían este webinar para que se vayan distrayendo y mientras que vamos respondiendo ya vamos a cerrar, que nos quedan 3 minuticos para cerrar con estas últimas 2 preguntas. ¿Listo? Ay, Dios mío, ya un momento que salió el sondeo y no puedo ver las preguntas. Ya. Listo. ¿Cómo saber cuándo un objeto o objetos se convierten en ese elefante que nos explica Pamela? ¿Cómo así? O sea, creo que, a ver, esto me lo pregunta Germán. ¿Cómo saber cuándo un objeto u objetos se convierten en ese elefante que nos explica Pamela? Que yo contaba que en un momento vi algo que no había visto y era que estaba rodeada de elefantes y la trascendencia de eso que estaba rodeada de esas personas que me querían hacer un gesto positivo y que pues, yo era feliz con todos los elefantes. Yo creo que con el ejercicio que dice Larisa de ir caminando y entender cada objeto, por qué lo tengo, ahí automáticamente despiertas y empiezas a ver lo que no has visto. Y segundo,
es poder, no es que, ay, como tenía muchos elefantes, entonces tengo más dependencia, no, o sea, es verlo desde la forma más como natural del mundo sin entrar en criterios de, no, es que yo estoy loca porque es que acumulo cosas, porque uno mismo se empieza a juzgar. Nosotros no tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Antes nos podemos meter videos que no tienen nada que ver con eso. Ay, es que como me gusta el rojo, entonces soy una mujer apasionada. No, no tiene nada que ver. O sea, hay relación, pero no quiere decir que porque tenga muchos elementos rojos es esto. Entonces es poder entender la trascendencia de esto y a ver, que hay personas que así como me hubiera podido gustar mantenerlos más y hacer un lugar especial solo para elefantes, mi decisión fue otra, pero pues porque las circunstancias eran diferentes y mi estilo de vida estaba cambiando. ¿Bien? Listo. Y ya para finalizar, dice, ¿cómo decorar un acto con colores tenues sin que esto refleje una personalidad fría de quien vive ahí? Sí, yo podría decir que en estos apartamentos, digamos que quieran transmitir unos, pues como calma, emociones como calma, tranquilidad, ¿no? Armonía, pues se pueden utilizar estos elementos, más que todo, digamos, esos colores neutrales, pasteles en las paredes, pero también puedes jugar es dándole vivacidad con los accesorios, ¿sí? Con objetos. Entonces, puedes comprarte unos hojines de colores o unas esculturas o los mismos libros tienen colores que pueden darle ese matiz, ese pincel de color, de vivacidad para que no se vea como tan apagado el espacio. El consejo que yo te puedo dar como diseñadora, empieza a sacarle provecho a los colores neutros, al beige, al gris, al café, perdón, al café no, sino al blanco, y con ellos empezar a jugar y como dice Larisa, poder, si quieres ponerle un poco de un toque de un color más vivo, hacerlo no en paredes y en lugares tan invasivos, sino pueden ser en los cojines, en las sábanas, en algo que empiece a trabajar ese equilibrio. Uno siempre puede hacerlo a través del equilibrio. Hay personas que tienen ese don, como los diseñadores de interiores y demás, que te pueden asesorar. Y hoy en día, ahorita en cuarentena, ustedes no saben el montón de oportunidades que ha habido en temas de diseñadores de interiores que están ayudando en eso. Entonces, cualquier cosa, ahí les comento. Listo. Ya para cerrar, ya se acabaron las preguntas. ¿Hay algo más que nos quieras aportar, Lari? No, pues yo estoy contenta de hacer este ejercicio, contenta también de este equipo que tenemos nosotras, porque nos complementamos muy bien. Entonces también yo creo que es más bien una invitación a todos ustedes a que conozcan nuestros servicios, los que no lo han conocido, que puedan ver cómo nosotros dos nos integramos. ¿Sí? Bueno, en muchos casos es diferente, pero por lo general, si llegan por mi parte, yo hago primero la parte de psicología de espacios y yo ya después le doy, como les decía anteriormente, esos insights a Pamela para que ella pueda ayudarlos si es el caso de organización de espacios. Excelente, listo. Entonces ya para finalizar y dar el adiós, quiero recordar mis redes como vientodeleste.co. Son todas esas ideas y todos esos vientos del este, de la parte occidental que nos pueden ayudar mucho. O me pueden buscar en redes como en Instagram, también como Pamela Alejo. Ahí encuentran el Viento del Este. Estoy haciendo ahorita unas asesorías online buenísimas a unos precios súper chéveres para que ustedes se entretengan y no colapsen en el intento de organizar. Acá hay muchas personas que ya han hecho esto y los invité a esto para que también puedan hacer ese proceso de más allá. Invitadísimos que nos contacten. Ahí en el correo les dejamos toda la información, los links de nosotras dos, para que ingresen, interactúen, nosotros no mordemos, tranquilas, y ahorita en esta cuarentena, de verdad que ha sido algo que nos ha ayudado mucho a nosotros. Yo la verdad no logré, no entendía cómo fue que esa sensibilidad, todo el mundo se preocupó por los espacios y de repente me empezaron a llamar. Ha sido una de las
casos que no me he quedado quieta. Entonces, agradecidísima con todos ustedes por asistir, por ser tan buenos participantes y nada, esperamos en una próxima ocasión con la otra serie y el ciclo de webinars que haremos para que nos sigan en redes y les agradecemos muchísimo por asistir. Un beso grande y Un beso grande a todos. ¿Cómo? Y un beso grande también a todos. Bueno. Y que aprovechen la cuarentena. Sí, correcto.